seguir trabajando juntos por esa Argentina que todos nos merecemos. Felicidades. Entre diciembre de 2015 y enero de 2018, el equipo económico y financiero de Macri aumentó la deuda externa de todos los argentinos en algo más de 100.000 millones de dólares. En marzo de 2018, los prestamistas comunicaron su desconfianza en la capacidad de pago del gobierno y el crédito internacional de los financistas súbitamente se terminó. Buenos días. Ustedes saben que tengo un compromiso de decirles la verdad siempre. En lo que va de la semana, más de 3.000 millones, 4 veces más que lo que vendió. Al instalar en la apertura de esta semana. Macri anunció entonces una nueva estrategia de endeudamiento para no declarar el default. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Su directora. Y nos confirmó que El 20 de junio de 2018, Día de la Bandera, el Fondo Monetario Internacional le aprobó un préstamo de 50.000 millones de dólares. No mintiéndoles como tantas veces nos han hecho con el Fondo Monetario. Apenas 48 horas después, liberaba 15.000 millones de dólares que se regalaron al mercado para frenar la corrida. Sin éxito. Me complace poder anunciar que el SAT del FMI y las autoridades argentinas han llegado a un acuerdo sobre el fortalecimiento de las políticas que respaldan... Salvar a Macri del derrumbe y financiar su futura campaña electoral fue para Washington una tarea urgente y desesperada. A la Argentina a enfrentar sus desafíos. President Macri, tonight we honor your deep commitment to implementing the reforms needed in order to put Argentina on a more prosperous and sustainable path. I'm really grateful and honored with this recognition. But let me tell you that I take it as a recognition for all the Argentine people, for the courage that we have shown to stop the process of becoming another Venezuela. And we changed because we understood that we could not let populism affect deeply our society. Thank you profoundly for this award. But more important, for the level of support that Argentines have had from the world, and especially from the United States and from all the American people. Thank you all. And I expect that this is going to work very well and will end up in the whole country crashing on with Christine. La política económica pasó a ser definida y acordada con los funcionarios del FMI, que tuvo como resultado ajuste, ajuste y más ajuste. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, hoy un nuevo encuentro, espero que estén bien. Hemos repasado con mucho énfasis lo que fue el Estado conservador y el surgimiento del movimiento obrero y además de las luchas sociales. Un movimiento obrero que venía, por supuesto, impregnado de esa mirada de los inmigrantes europeos que llegaban a la Argentina con ideas nuevas, ¿sí? Que iban generando un cambio, que iban generando una cantidad de movimientos sociales bastante particulares, entre los cuales tenemos que destacar también sendos intentos por parte del Estado, en ese momento, insisto, conservador, reconocido como periodo conservador, en donde se intentó de alguna manera oprimir esas miradas, esos
esas revoluciones, ¿sí?, que se van a generar, como lo es la revolución del parque, en ese intento vago de poder lograr que la Argentina sea lo más homogénea posible y que ese gobierno de los oligarcas se sostuviera en el tiempo, ¿no? Oligarquía, saben, recuerdo siempre que es el gobierno de pocos, ¿sí?, concentrado, y que tiene por efecto, bueno, generar supuestamente que los iluminados, los más los mejores, ¿sí?, estén al mando de una nación que supone un camino, ¿no?, que tiene que ser el camino del progreso. Dentro de ese estado conservador se trata de generar el orden y el progreso, la paz y la administración, como decía Roca, ¿no? Entonces habría que ver bajo qué marco se generó todo ese orden y progreso, toda esa paz y administración. Ya lo estuvimos viendo, por supuesto. Un sistema estatal que intentaba, como dije antes, homogeneizar a la nación desde las 4 penetraciones que tenía el Estado, ¿no? Por un lado, la institucional, la violenta, entonces una serie de cuestiones que hacen, por supuesto, a un modo de sostenimiento estatal, ¿sí?, que en definitiva también conlleva a otros movimientos, ¿no? Una mirada atenta que tenía la Argentina hacia la Europa del progreso y que en realidad lo que generó más que nada fue un colonialismo, un neocolonialismo económico que estamos padeciendo incluso hasta el día de hoy, ¿no? Y ahí tenemos que hacer un repaso también de lo que son los distintos estados. Inevitablemente el estado conservador se termina en 1916, pero de alguna manera retoman el poder en 1930 con el golpe de Estado, el primer golpe de Estado que se le hace a la Argentina, digamos, pero en particular también a Hipólito Yrigoyen, y que es la manera que encuentran los conservadores de retomar al poder. Un poder que había sido quitado, ¿sí?, por parte de Yrigoyen en las urnas, unas urnas que en 1912 sí se declara el sufragio secreto y del que pueden participar todos es todos, porque no podían participar todas, ¿sí?, las tenían alejadas a las mujeres del sufragio. Va a ser una de las grandes peleas del sufragio, de las sufragistas argentinas, entre ellas Alicia Moró. Entonces, para tener presente el marco en el cual se vivía en la Argentina, los conservadores pensaban, bueno, estos nos vuelven a votar, nos legitiman porque nosotros les concedimos el beneficio, ¿no? Sin embargo, en la Argentina se vota, y se vota en contra de la oligarquía, y quien gana es Hipólito Yrigoyen, que era un líder de masas, el representante del pueblo, ¿sí?, y comienza en la línea de tiempo argentina la patria radical. ¿Qué tenemos para decir entonces de ese momento? Se catalogan a sendos gobiernos de América como populistas. Vamos a analizar bien qué es populismo, pero no hoy. Vamos a hacer en particular en la clase que viene. Hoy se habla de populismo hasta por los codos. El expresidente de la Argentina diciendo que peor que el coronavirus es el populismo, ¿no? Para tenerlo en cuenta, para tener presente. ¿Sí? Lo vamos a debatir en la medida de lo que podamos con esta virtualidad, pero lo vamos a charlar. El populismo no es lo que se cree. No lo digo sin desconocimiento de causa. En este sentido hice varias investigaciones y fui a dar charlas, ¿sí?, a distintos lugares. Entre ellos yo les nombro siempre el Penal de Devoto. Bueno, allí también lo hice en distintos lugares, ¿sí?, en el Centro Cultural de la Cooperación, en el Ministerio de Trabajo, en distintos lugares que uno puede incluso interactuar con otros colegas. La terminología populismo está tan mal catalogada en la actualidad, que a veces me agarro la cabeza cuando prendo la tele, porque no puedo creer las cosas que dicen. Ni más ni menos hay que leer para poder hablar de populismo, ¿sí? Y bueno, que lo diga un expresidente, ¿no?, de la nación, hablar tan vagamente de populismo, es todo pareciera ser el mal de la sociedad, el mal del mundo, y hay otros males peores, ¿no? Estamos hablando de una enfermedad incluso con la cual se contrapuso la imagen del populismo, y es una enfermedad que nos tiene encerrados, básicamente, ¿sí? Entonces por eso digo, el término populismo de por sí
ya parte de el término se hace difuso, ¿sí? No es un término claro, pero que tiene una explicación. Ya la vamos a ver de manera particular porque es muy interesante que sepan también de qué se habla cuando se dice populismo en la Argentina. En la Argentina y en América, como decía, se instalan una serie de gobiernos a los cuales Europa, los anglosajones, Estados Unidos van a considerar de gobiernos populistas, de una manera despectiva, y ahí se empieza a hacer difuso el término. Despectivo porque, bueno, se supone que eran gobiernos populares en favor del pueblo y por los cuales el pueblo votaba, ¿sí? Y votaba en gran escala. Estamos hablando de que, por ejemplo, Perón, que fue considerado populista, ¿no? Perón en unas urnas arrasó, su segundo gobierno lo inicia con el 62% de los votos, ahí ya participaban las mujeres. Entonces habrá que ver por qué este carácter de populista. ¿A qué refiere? ¿Refiere al pueblo? No, bueno, en realidad la mirada actual es una despectivización del término, ¿sí? Para tratar de imponer que algunos gobiernos, ¿sí? Se manejaron de forma populista, guarda, ojo. Bueno, hay que revisar eso. Enmarcados estos populismos, ¿sí? Dentro de lo que va a ser el futuro estado de bienestar, Irigoyen va a conceder ciertos derechos, ¿sí? a las clases populares que no habían logrado tener acceso al Estado. Bueno, ahora empiezan a aparecer muchos más empleados de camisa y corbata, ¿sí? Quiere decir que en la Argentina se está dando la inserción, el crecimiento, la aparición ya mucho más fuerte de una nueva clase social que es la clase media, ¿no? Que surge, por supuesto, de la clase popular, ¿sí? No de la oligarquía. La clase media surge de la clase popular, sobre todo, en mayor porcentaje. Después están los que salen de esa oligarquía por algún problema económico, por algún suceso, y bajan a ser clase media, ¿no? Y aparece esta clase media oscilante, no está ni abajo ni arriba, ¿sí? Está ahí en el medio, son los que logran tener un poco mejor el acceso a la economía, ¿no? Y son los orígenes, si se quiere, de lo que se está por venir, que de hecho con el keynesianismo vamos a empezar a hablar de este estado de bienestar. Irigoyen, como decía, va a conceder ciertos derechos y beneficios a las clases populares, ¿sí? Le va a dar mucha preponderancia a los sindicatos también. Los sindicatos crecen con mayor fuerza, sindicatos que ya estuvimos viendo y analizando anteriormente, cómo se van generando estos movimientos. Yo decía, bueno, la otra vez hablaba de French y Beruti, ¿sí? Uno cartero. Se empiezan si bien existen algunas huelgas y manifestaciones por sector, se empieza a dar mucho más fuerte ya a partir de la década del 10, ¿sí? Del 1900 a 1910, de 1910 a 1920 y así sucesivamente. Tenemos que hablar de que durante el Estado conservador surgen movimientos sociales, ¿sí? que hacen que los sindicatos empiecen a unificar mucho más. Entonces, ahí tenemos que entender entonces esta situación, ¿no? Que son los sindicatos preponderantes los que también van a conseguir derechos con el irigoyenismo, pero a la vez van a tomar muchísima más fuerza con Perón, ¿sí? Entonces, estos derechos, ¿sí? Y concesiones, como por ejemplo la reforma universitaria de 1918, que se va a dar en la Universidad de Córdoba en principio, con una manifestación juvenil apoyada por los obreros, que van a generar un cambio radical en la historia de la educación argentina y del mundo, ¿sí? América, México, por ejemplo, toman de la irradiación de esa reforma universitaria lo más relevante, ¿sí? Que tiene que ver justamente con una universidad que se empieza a presentar para aquellas clases que estaban postergadas. Y por supuesto después toda la Argentina en lo posterior se tiene que hacer eco de esto. Irigoyen es el nexo, ¿sí? Y llama a un meeting, a una reunión para poder solucionar el problema, y se va a poner más del lado de la reforma, ¿sí? Entonces ahí tenemos que hacer un paralelo. ¿Era Irigoyen un reformista o era un represor? Porque así como digo esto, también Irigoyen mandó a reprimir movimientos surgidos, por ejemplo, de los sindicatos que estaban en el sur, como por ejemplo lo vamos a conocer como, o ya lo habrán visto por supuesto, como la Patagonia Rebelde. Así que bueno, en ese sentido tenemos también a un Irigoyen reformista, pero a la vez un Irigoyen que manda a reprimir a esos a los que les ha concedido ciertos derechos, ¿sí? Entonces
acá había una funcionalidad imperfecta que tiene que ver con el ejército. Un ejército que ya se está copiando de ideas fascistas que están en Europa y que entienden que también acá tienen que ejercer ciertas presiones conservadoras y fascistas, insisto, para poder retomar el poder. Tienen este agregado ahora los conservadores, ¿sí? Un ejército fascista que responde. Entonces esa es la manera que encuentran para que en 1930, entendiendo que ya no retoman el poder, propinar un golpe de Estado. Un golpe de Estado que también está asignado de algo, ¿no? Que tiene que ver justo con la depresión de 1929, que es el crack de Wall Street, cuando esa burbuja, ¿sí?, que se había generado por los Estados Unidos y el mundo, explota, ¿sí? Tiene que ver con este sistema crediticio, que se había otorgado demasiado crédito, que después la deuda no se podía, llega un momento que la deuda es impagable, ¿sí? Y hace una explosión Wall Street bastante importante, que esto lo habrán visto con, no sé si con Silvina o con alguna de las otras profes, pero bueno, ustedes ya no nos vamos a meter en el plano económico porque sé que ellas lo manejan muy bien. Entonces desde ese lugar, ¿sí?, entender a la sociedad, ¿sí?, la ponía, la enmarcaba en un momento de reconstrucción, ¿sí?, a todas las sociedades. Y en esa reconstrucción de mundo es donde surge el keynesianismo y esta idea del estado de bienestar. ¿Qué era el estado de bienestar? Bueno, según Keynes, la idea de bienestar, ¿sí?, que lo dice un poco la palabra, era tratar de que el Estado tenga participación y genere, por ejemplo, proyectos mediante los cuales el Estado intervenga socialmente hablando y laboralmente hablando. Es decir, con la inversión del Estado se puede generar obra pública. La obra pública va a dar trabajo, el trabajador va a tener plata, entonces el trabajador va a poder comprar y se reactiva un círculo económico, ¿sí?, que con el crack de Wall Street había quedado deterioradísimo, ¿sí? Ese es el estado de bienestar, contrapuesto, ¿sí?, a la figura del neoliberalismo. Dicho sea de paso, del estado de bienestar tenemos que recordar, ¿sí?, o mejor dicho, plantear cómo este movimiento se da también desde pensadores ingleses, en el caso de Keynes. Keynes, que tiene incluso hasta la particularidad de ver que en Europa está surgiendo un movimiento después del Tratado de Versalles de 1918 y el fin de la Primera Guerra Mundial, un movimiento con el que hay que tener cuidado. Keynes ya está hablando de Adolf Hitler. De hecho, Keynes no quiere firmar el Tratado de Versalles. Lo firma alguien en su nombre porque Keynes renuncia, se va, no quiere firmar el tratado y lo tiene que firmar otro. Keynes iba como representante para ese tratado, porque ve lo que está pasando. Si endeudamos tanto a Alemania y le quitamos una serie de cosas, en algún momento esto explota, ¿sí? Y tenía razón. Así que bueno, ese es el estado de bienestar. Y el neoliberal, ¿sí?, plantea la menor participación del Estado y la mayor privatización posible con participación de los capitales extranjeros, que vienen a imponer un nuevo orden económico para que el capitalismo no se termine autodestruyendo, ¿sí? ¿Qué es la menor participación del Estado? Todo lo contrario a lo que planteaba Keynes. Entonces, en esa menor participación del Estado se empieza a privatizar cada vez más, participan los capitales extranjeros. Esto tiene una implosión. En la década del 70 se empiezan a instaurar dictaduras acompañadas por la CIA, ¿sí?, y acompañadas por el orden mundial, por supuesto el FMI, que generan el endeudamiento, ¿sí?, de muchos de los países de América y que al día de hoy todavía seguimos en un movimiento impagable. En un Estado que no generaba su propia industria, sino que esa industria se la estaban implantando, se la estaban trayendo, ¿sí? No estábamos hablando de industrias nacionales. Industrias nacionales con el neoliberalismo es de manual, siempre funden, ¿sí? No pueden sostenerse ante el neoliberalismo porque el ingreso de industria de otros países en exceso genera, por supuesto, la quiebra de las nacionales, genera que no se pueda producir, que los créditos no apunten hacia allí, sino que apunten al mercado libre, ¿sí? No la página web, ¿sí? Pero es un poco el sinónimo mercado libre, ¿sí?, de la globalización. Así que eso también es para analizar.
Y por supuesto con el neoliberalismo, si las fábricas nacionales se empiezan a fundir y los capitales extranjeros invierten pero se la llevan para afuera, se genera un desempleo crónico, insostenible. Todos los neoliberalismos instalados en América, todos han fallado. Minutos. Yo estoy pasando videos para después subirlos y si se me apaga la pantalla, que era lo que estaba por pasar, se me corta la carga del video. Como iba diciendo, ¿sí? Todos han tenido un virtual fracaso. Vamos a hablar de América Latina en específico, ¿no? Chile, que se suponía el gran país neoliberal, donde el neoliberalismo había triunfado porque se había hecho de una manera responsable, hace un tiempito nomás, tuvo la explosión de los movimientos juveniles que les reclamaban por la educación pública y gratuita. Los chilenos se tienen que pagar la universidad, al igual que los brasileros. Y por otro lado, la explosión social que surge con ese movimiento estudiantil genera otro movimiento más fuerte, ¿sí? Que tiene que ver con el reclamo de los movimientos populares por salario más justo, una vida mejor. Entonces el plan neoliberal evidentemente no funciona, porque es un mecanismo de capitalismo excesivo que no cambia las jerarquías sociales, no permite el movimiento social. O en realidad me retracto, lo permite, pero es siempre hacia abajo, ¿sí? En América está probado que no funciona. Ya desde su instauración forzosa, porque que vengan a imponer dictaduras para poder instaurar una forma económica, que eso es en práctica la Operación Cóndor, evidentemente nos plantea un sistema que es opresor, ¿sí? O que es impuesto, o que no nos permite libre pensar si queremos eso. Entonces ahí tenemos que poner el pie en el freno y decir, bueno, ¿nos conviene a nosotros esto? Y entonces el populismo que plantea. Y ahí surge en medio de todo esto esa mirada al populismo, ¿sí? Que es lo que vamos a tener que charlar. La Argentina es una de las sociedades donde el modelo keynesiano tuvo un gran desarrollo. Luego del impacto de la Gran Depresión de 1929, pero especialmente a partir del primer gobierno peronista en el inicio de la segunda posguerra, el Estado adquirió fuerte presencia tanto en la regulación de la economía como en el proceso productivo mismo, con la creación de un gran número de empresas estatales, lo cual genera más empleo, ¿sí? Para un tiempo que veníamos en donde... Por eso Perón también se erige como el líder de los movimientos trabajadores. También Argentina es uno de los países latinoamericanos donde el estado de bienestar tuvo una gran expansión desde mediados del siglo XX. Se impulsó la extensión de la cobertura del sistema previsional, el desarrollo de los esquemas de salud de la seguridad social, denominados obras sociales, la expansión de la política habitacional y el desarrollo de la infraestructura pública en las áreas de salud y educación. Estas son las patas positivas del peronismo. Un Perón que había sido participante de muy joven el primer golpe de Estado, el que yo nombré al principio, que le hacen a Irigoyen. Un Perón que en 1943, ¿sí?, como ministro de Trabajo, genera una serie de cambios sociales en la Argentina para los trabajadores, los famosos derechos conseguidos que no vamos a resignar, que es lo que dicen hoy en los lemas peronistas, que hacen del peronismo justamente un movimiento mítico, ¿no? Que por supuesto al día de hoy todos, bajo el ala de Perón, dicen ser peronistas. Macri dijo ser peronista, Scioli dijo ser peronista, es decir, hay una serie de personajes que dijeron ser peronistas y que sabemos hoy que por cuestiones no lo son. Entonces, bueno, hay que ver esto de construir el peronismo sin Perón. Y acá va lo que decía recién. Bueno, esta es la parte positiva, ¿no?, del peronismo. También habría que ver la parte negativa, periodos inflacionarios muy grandes. El segundo gobierno quizás no tenía la solvencia del primero en cuanto a la economía, ¿no? Bueno, eso también es para debatir y charlar, porque se trata de hacer lo más objetivamente posible. Lo que sí hay que reconocer es que son dos miradas muy parecidas, la de Perón y la de Irigoyen. El peronismo
saca del irigoyenismo muchísimas cosas, a la vez que saca del socialismo muchísimas cosas. El peronismo logra mancomunar en un solo movimiento un montón de situaciones anteriores que los demás no habían tenido la manera de procesarlas. Uno afectado por el golpe de Estado y por las sucesivas imposiciones y resquebrajamientos internos que sufría la Unión Cívica Radical. Los demás porque eran gobiernos prácticamente de fraude, ¿sí? Que era la Argentina fraudulenta, la década infame, que ya habrán visto en Cuarto. Y por otro lado, entonces el peronismo se forma bajo esa égida y tiene la virtud de conseguir esos derechos que los demás no habían podido conseguir. Por ejemplo, yo digo la reforma universitaria de 1918. La universidad se vuelve verdaderamente gratuita cuando Perón lo decreta, ¿sí? Pero antes había existido una lucha anterior. La mujer puede votar, sí, fue la lucha anterior. Perón lo consigue, lo hace ley. Pero había sido una lucha anterior, ¿sí? Que venía de muchos años, de mucha sangre anterior. Y a eso iba con la discusión también de Palacios, ¿no? Ya Pellegrini, incluso del Estado conservador, se pelea con Roca porque había una cuestión de progresismo por parte de Pellegrini que tenía que ver también con el movimiento feminista, ¿no? Tratar de equiparar un poco las aguas. Así que bueno, acá tenemos las dos visiones de Estado que vamos a contraponer, ¿sí? Que estamos contraponiendo. Les voy a dejar algo de la reforma universitaria del 18. Tienen la obra de teatro para ver, porque es a consideración de lo que estoy diciendo, el estado de bienestar. Y por otro lado, vamos a hablar del populismo entonces, que surge entre lo que va a ser el estado de bienestar, ¿sí? Y el neoliberalismo. ¿Por qué surge? No es que surge ahí. Populismo podría remontarme a la antigua Roma para hablar de populismo. Digo el populismo latinoamericano que surge entre uno y otro, que ya venía autogenerándose y que hoy se encuentra en un momento en el cual todo el mundo habla del término vagamente, ¿sí? Por eso es muy importante que traten de entender un poco cómo es la movida, la jugada política argentina, de los medios de comunicación, etc. No digo que esté bien o mal, porque en esa no me voy a poner, ¿sí? Sobre el populismo. A lo que voy es que la reconstrucción objetiva del término tiene que llevar a ustedes a sacar sus propias conclusiones de si quieren o no al término. Y en definitiva, ¿qué sería un populismo latinoamericano? Nos vemos la próxima.